Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al desarrollo justamente de este módulo número 2. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 3 en cuanto a lo que estamos desarrollando, la educación social y la familia, ¿no? En esta oportunidad vamos a poder conocer distintas situaciones en las cuales la familia y la educación social se hacen importantes para la formación de los niños, así como lo estábamos observando en la sesión número 2. ¿Sí? Tenemos que ir viendo de cómo el ser humano se va convirtiendo en protagonista en el entorno justamente social y cultural para nuestra sociedad, ¿no? Como siempre, tenemos un video motivacional que los invito justamente para poder descargar y que lo puedan ver y evidenciar y dar sus opiniones justamente a través de las tareas que se van colgando en su plataforma, ¿no? Entonces, para poder ir conociendo y comprender bastante sobre cuál es ese rol y cómo se va desenvolviendo la persona y sobre todo dentro de la educación social, tenemos que ir conociendo algunos conceptos, ¿no? Como el de cultura. Sabremos que la cultura es un conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada, en la cual justamente se van a incluir costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, religión, normas de comportamiento, creencias, donde la persona pues va justamente desenvolviéndose, va identificándose y va compartiendo en el transcurso justamente del tiempo. Además del lenguaje, normas morales, formas de organización social, políticas, profesiones, técnicas, fiestas, también el arte, la ciencia, algunas celebraciones, ideas, creencias, religión, pues se hacen fundamentales e imperiosas justamente en el aspecto cultural, como un bagaje bastante amplio, donde la persona, el ser humano, pues es protagonista y muy en un aspecto fundamental para el desarrollo de su sociedad. Entonces, todo este conjunto de expresiones es lo que hace justamente la cultura y el mundo cultural que vaya desenvolviéndose en el ser humano. También hay un concepto que tenemos que ir conociendo como es la enculturación. ¿Y qué es la enculturación? Nos menciona que es el aprendizaje de la cultura en sí, los contenidos, los símbolos, la práctica, las actitudes que corresponden justamente a esta materia. Es un proceso por el cual la generación más antigua transmite sus formas de pensar, sus conocimientos, sus costumbres y sus reglas a la generación más joven. Y es algo que dentro de la familia se va justamente realizando y se va practicando. Y dentro de la educación social, pues esto es parte fundamental de la sensibilidad para poder justamente entender por qué es importante vivir en comunidad y generar los procesos de interrelación, ¿no? Asimismo, esto va asociado al proceso de socialización de los niños. Recuerden que en el módulo anterior estábamos hablando acerca de la sociabilización y la socialización justamente de las personas y qué tan importante era este proceso para poder relacionarnos con los seres humanos. Asimismo, en el proceso de apropiación cultural, el receptor de la cultura, es decir, el sujeto, recibe esas pautas, las codifica, ¿no? Y va generando nuevos procesos de aprendizaje. La cultura recibida puede ser también modificada, ¿no? Esta modificación a través de pautas de relacionamiento que se van dando justamente de generación en generación y que son influenciados por factores justamente socioeconómicos, políticos y coyunturales, ¿no? Entonces, la enculturación como parte del aprendizaje de la cultura es algo que tiene que estar justamente desenvolviéndose en nuestro día a día. ¿Y qué entendemos por socialización? Así directamente. Ya habíamos visto la sociabilidad y hoy este proceso de socialización. Es la parte donde la enculturación justamente va desenvolviéndose para aprender valores y normas a través de distintos componentes que están desenvolviéndose justamente en nuestra sociedad, porque pertenecen a una misma, ¿no? Y está ligada al desempeño de
de distintos justamente roles. Este proceso imitativo que se va desarrollando y desenvolviendo en la socialización, ¿sí? Permite que el individuo adquiera y vaya perfeccionando distintos comportamientos en relación a su desenvolvimiento habitual. Esto según a una adecuación de grupos de referencia con los cuales va transmitiendo información y que se hacen álgidos justamente en su relacionamiento y dentro del entorno justamente social. Asimismo, nos menciona que es la asunción o toma de conciencia de tu estructura social en la que un individuo nace. Es factible gracias a los agentes sociales, que son las instituciones e individuos representativos con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados dentro del proceso de diálogo y comunicación. Además, estos agentes sociales más representativos son, por supuesto, la familia y la institución educativa, la escuela, ¿no? Que es lo que habíamos visto en la sesión número 2. Asimismo, esta socialización permite una interacción entre la sociedad y el individuo, mediante el cual justamente se van a asimilar distintas pautas, normas, costumbres compartidas por los miembros justamente de la sociedad, donde se van a conducir procesos de aprendizaje, donde vamos a generar además adaptaciones, donde el ser humano va a interrelacionar con otras personas, ¿no? Esto dice que no debe delimitarse en procesos de la infancia del ser humano, más bien al contrario, debe de darse desde este inicio aquellos aspectos fundamentales de relación entre otras justamente personas, ya sea dentro de la familia como también dentro del entorno social. Muchos autores han considerado que los humanos cuando nacen simplemente tienen también esa facultad para poder relacionarse con otras personas. Y a partir de esas potencialidades generales, van a ir justamente desvinculándose de su propia persona para poder permitirse el relacionamiento con otros seres humanos. Este proceso social por el cual aprendemos a ser miembros de la comunidad humana e interiorizar distintos valores y roles de la sociedad es lo que ha permitido justamente diferenciarnos de otras especies, ¿no? Esta socialización, ¿no? Por la cual hemos aprendido a poder lidiar con otras personas dentro de lo que se llama también los pares, ¿no? Y generar procesos de aprendizaje en nuestro entorno comunitario. Para Rocher, nos menciona que la socialización es el proceso por el medio del cual una persona aprende e interioriza en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente. Los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, de agentes sociales significativos y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe justamente vivir y convivir, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo el proceso de socialización va generando una madurez y una evolución justamente necesaria en todas las personas, porque ello va a permitir dotar distintas actitudes, hábitos, ideas y conductas requeridas para una adecuada integración y adaptación justamente social. Esta disposición natural de la persona, del individuo, a vivir con otros, debe seguir formándose y es parte justamente de la educación social en la preparación del niño, ¿sí? Como ente primordial de las nuevas generaciones para que ayude y aporte justamente al cambio y la transformación de las problemáticas sociales que hoy en día se van justamente viviendo. Entonces es una capacidad efectiva y práctica de saber convivir en sociedad que hay que saber utilizar de manera plena hoy en día. Hay tipos de socialización que tenemos que tener siempre presentes. Una primaria que se da justamente en el núcleo familiar y que tiene como fuerte carga afectiva justamente entre los miembros de esta familia, donde no solamente los valores se pueden convertir en principios, sino que también permitimos el desarrollo de emociones y el aprendizaje justamente de conducciones de afecto que puedan darse dentro de los miembros de la familia. En el
la parte es justamente secundaria, dice que es cualquier proceso posterior que induce al individuo, ya que socializado a nuevos ámbitos del mundo, su objetivo es justamente convivir y desenvolverse dentro de la sociedad, ¿no? Asimismo, podemos justamente ir observando de que la socialización se hace fundamental para la convivencia y el aprendizaje justamente de nuevos roles, de nuevos procesos dentro de la comunidad. Estos conceptos, tanto de aprendizaje como socialización, se refieren a fenómenos de naturaleza semejante, donde el aprendizaje es la adquisición de nuevos recursos al repertorio de respuestas del individuo. Y en este sentido, su alcance es más amplio, ya que no todo aprendizaje supone necesariamente siempre una socialización. La socialización, mientras tanto, es un proceso temporal y avanza a lo largo del progreso evolutivo de la persona. Para que ésta resulte efectiva, el punto de partida se inicia en la edad temprana, con la asimilación de estructuras cognitivas y las habilidades lingüísticas y comunicativas para que a través de estas pautas se puedan justamente ir conociendo valores, normas y aspectos significativos trascendentales, aprender la realidad y capacitar al sujeto para alcanzar contenidos significativos más extensos y lograr, por supuesto, un proceso de interacción entre cada uno de los miembros de la comunidad y de la sociedad en sí. Dentro del aprendizaje y la socialización existen perspectivas que tenemos que tomar en cuenta, como el análisis mismo de cómo la socialización se puede ir desenvolviendo y desarrollando. Para ello, pues, se tiene en primer lugar que formar un fenómeno como elemento mantenedor y reproductor de la estructura y del orden justamente social. En segundo lugar, hay que dar una mirada que oriente hacia el desarrollo de la personalidad individual, enmarcada en los usos y valores del grupo con los que va a interactuar justamente la persona. Intereses que se centran en el desarrollo afectivo, cognitivo y conductual de la persona o del individuo en general. Además, se concibe como una secuencia de aprendizajes. Se transmiten contenidos relevantes como el idioma, los valores, las normas. Tales contenidos están referidos a las expectativas sociales y justamente a sus aprendizajes en sí, ¿no? Estos agentes o contextos de socialización los debemos entender por tales grupos y contextos sociales dentro de los cuales se producen importantes procesos de socialización. La familia, la escuela, aquellos grupos de pares o de iguales, también los medios de comunicación de masa, ayudan justamente a que la socialización pueda ir desenvolviéndose hoy en día. Pero como en un momento se comunicaba o se hablaba, tenemos que saber discernir entre lo positivo y lo negativo. Y ello tiene que ver con la cantidad de contenidos y de información que se le vaya dando justamente al niño, que se le vaya dando al hijo, para que ellos tengan la capacidad de discernir entre lo que va a ser valioso en su proceso formativo y lo que tengan que ir justamente dejando de lado que sea tóxico y nocivo en su proceso. Las TICs como agentes de socialización es justamente algo fundamental que tenemos que ir permitiéndole al niño, al hijo, a que pueda justamente disgregar en su momento sobre lo positivo y lo negativo. Estas tecnologías de información en la comunicación van a permitir justamente entender diversos mensajes dirigidos justamente a estas nuevas generaciones que deben de ser capaces de disgregar entre lo bueno y lo malo, y que en algún momento dentro de la socialización influyen en los comportamientos de las personas, y esta influencia no necesariamente se hace positiva en el proceso de sociabilidad que se da dentro de la comunidad. Por ende, es fundamental de que el acompañamiento de la familia como de las instituciones educativas ayuden justamente al desarrollo al desarrollo comunicacional dentro de las TICs, donde se supone un profundo cambio de la dinámica social para la vida de las personas.
Hay que plantear una situación nueva justamente dentro de la escuela, al menos dentro del desarrollo de dos aspectos. El primero, que sea como fuente de acceso de información. Sí, las TICs son importantes para ello, para generar justamente el conocimiento de manera eficaz y sobre todo más cómoda y atractivo para apoyarse en imágenes, en videos, en sonidos, etcétera. Pero también dice que ofrece modelos de comportamiento diferentes a los cuales la escuela normalmente está acostumbrados a poder justamente evidenciar o transmitir. Y estos son más atractivos y seductores. Por ende, el niño, las nuevas generaciones deben estar preparadas al consumo justo de esta información tecnológica que es parte de nuestro día a día. Por ello, es de que dentro de la educación social se puede justamente evidenciar dentro de sus estrategias el hecho de aprender a convivir con los pares o grupos de iguales, que permiten y ayuden justamente en la formación de la persona y del ser humano en su convivencia en comunidad. Dice que los grupos de pares o iguales es uno de los agentes de socialización más clásicos que puedan existir y que deben de seguir justamente en su proceso de desarrollo socioemocional. Un grupo de pares comprende a personas que tienen aproximadamente la misma edad, en la convivencia de amigos o personas que justamente comparten situaciones similares en el desarrollo personal. Para Harris, los humanos jóvenes sienten una profunda inclinación hacia otros de su clase. Y esta se define en primer lugar por la edad. El juego, comportamiento típico en la infancia y en todas las culturas, sería una de las situaciones que expresarían esta necesidad que tenemos justamente de los pares o de los iguales. De manera que se convierte en una actividad básica en el desarrollo y en la socialización como punto fundamental para que la persona o el individuo aprenda justamente a relacionarse. Menciona que a diferencia de la familia, que mantiene objetivos de largo alcance para el niño, los intereses del grupo de pares son inmediatos y, por supuesto, temporarios. ¿En qué sentido? Dice que el grupo de pares tiene costumbres y una organización. Sí, porque generan justamente un momento de relacionamiento donde se van a intercambiar situaciones similares, donde nosotros podemos compartir justamente y nos identificamos por lo que la otra persona pueda justamente de manera similar manifestar sus emociones, manifestar justamente sus problemas, manifestar de alguna manera su aspecto comunicacional. Y de esa forma nos vamos organizando dentro del grupo de amigos o de situaciones similares en nuestra dependencia de amistad. Los roles de los miembros están menos definidos y pueden cambiar frecuentemente. Es una acción viva, es una acción sencilla, justamente la que se vive en el relacionamiento de las amistades entre los niños, entre los adolescentes hoy en día. Los niños van cambiando su participación en grupos de pares a medida que recorren justamente diversas etapas de desarrollo. De pequeños pueden tener un grupo específico. Ya en el avance justamente su edad, entrando quizás a la secundaria, van cambiando justamente también de amigos, van aumentando justamente su grupo de pares. Ya cuando cambian justamente su tema de vida frente a una universidad, un instituto, sus grupos de pares son completamente distintos. Entonces se cumple justamente lo mencionado en nuestra diapositiva. Con frecuencia, pertenecen a un número de grupos simultáneamente. Pueden pertenecer a un grupo de la vecindad, del grupo del barrio, de la comunidad, de la organización juvenil, del campamento, de la escuela, de la iglesia. Sí es cierto. Dentro de nuestro proceso de socialización vamos a encontrar distintos grupos de amistad, donde el niño, la persona, puede justamente intercambiar sus aspectos de interrelación, lo cual se hace fundamental para el crecimiento y el desarrollo justamente de la persona. Hoy en día, este proceso de socialización, la sociabilidad en sí misma y la necesidad justamente de compartir con los pares nuevas vicisitudes y relacionamiento ante la sociedad y la comunidad, lo tenemos que ir viendo también de forma muy evidente de cómo se va desarrollando en nuestro país.
en el Perú, de manera muy puntual y muy estricta frente a cómo la familia se va involucrando en esta socialización. Vemos que en la familia en el Perú tiene características muy puntuales, como lo había mencionado, y es que tenemos una familia más patriarcal o autoritaria, ¿no? Donde vemos de forma muy marcada justamente las funciones que pueda desarrollar la mujer como tal, ¿no? De manera muy costumbrista, es la principal responsable justamente de estas tareas o de las tareas domésticas que se ven dentro de la familia. En la actualidad aporta económicamente a la familia doble jornada laboral justamente la mujer, ¿no? Es sumisa frente a las decisiones del marido, es autoridad en aquellas actividades delegadas justamente por el esposo y en su deber como esposa o pareja, ¿no? Hay también un proceso de sometimiento dentro del ambiente sexual. Entonces, son algunas características de este aspecto patriarcal o autoritario que hoy dentro de la familia en nuestro país justamente se puede ir viendo y que puedan ir generando justamente o sumando dificultades que no permitan la socialización como lo hemos estado observando al inicio de esta sesión de clase en el manejo de los pares. Asimismo, vemos las funciones en el rol de varón, que es el jefe justamente de la familia y la autoridad dentro de la misma, ¿no? Dentro de las costumbres en nuestro país. Es el principal responsable del mantenimiento económico, esa es la visión que normalmente se puede observar. No colabora normalmente con algunas tareas domésticas y no participa de manera directa en la crianza justamente de los hijos, ¿no? Rompiendo el esquema de género que en algún momento se ha ido justamente evidenciando con el desarrollo de las sesiones de clase y que eso justamente se evidencia en el desarrollo y en el entorno social y que el niño y en su aprendizaje va justamente enmarcando y lo va evidenciando justamente en las relaciones interpersonales, que pueda ir justamente teniendo en comunidad, ¿no? Asimismo, dice que delega mucho la mayoría de sus decisiones a la mujer. Asimismo, el varón considera de que la mujer debería tener menor edad para poder generar su proceso de relacionamiento por un sentido más que todo de protección. Asimismo, considera que en el caso de desobediencia puede justamente generarse un proceso de violencia contra la mujer, lo cual no es lo adecuado y que lo hemos podido ir evidenciando normalmente hoy en día en nuestro aspecto coyuntural, viendo hoy en las noticias diversas que se pueden transmitir en los medios de comunicación. Asimismo, existe también una relación sexual donde prima el principio de débito conyugal, es decir, es asumida como el derecho sobre la mujer, ¿no? Lo cual no hay un compartimento entre varón y mujer, como les mencionábamos, esa equidad de género. Es la concepción tradicional que se puede tener o se ve y se observa justamente en nuestro escenario social en cuanto a las relaciones en nuestro país, ¿no? Asimismo, la familia en el Perú normalmente en su tipología es destructora o machista en su concepción, ¿no? ¿Cómo así? Donde la jefatura por el varón que se presenta maneja las siguientes características. Número uno, la familia tiene una baja autoestima normalmente y esta baja autoestima se va percibiendo justamente en base a la mala relación y a esa relación machista que se ve justamente entre el hombre y la mujer, ¿no? No hay esa equidad justamente que debe de compartirse entre los roles que van manejando tanto varón como mujer. Es llamada así porque anula justamente a sus miembros y el hecho de anularlos está que a los mismos hijos justamente se les minimiza, ¿no? No se les permite justamente desarrollar ese rol protagónico como miembro justamente de la familia, como también a la mujer. La mujer y los hijos sufren constantemente el maltrato físico y psicológico, que normalmente este aspecto patriarcal, ¿sí?, puede ir presentándose dentro del entorno familiar
en nuestro país. Asimismo, la mujer tiene una sobrecarga laboral tanto interna en la casa como también externa en el desarrollo que ella tiene que justamente ir desenvolviendo en su aspecto profesional, ¿no? Asimismo, puede ser ella la única que asegure en algún momento el sostenimiento económico del hogar, y ello se ve en algunas esferas justamente sociales en donde el escenario justamente de vinculación entre el hombre y la mujer, ella se convierte en el sostén o el sostenimiento justamente de la familia. Entonces, en nuestro país, la familia se está observando con distintas características donde pues la mujer cumple un rol mucho más protagónico que el varón, en el sentido justamente de sostenimiento, en el sentido de protección justamente de la familia, ¿no? Donde el hombre, pues más que todo, se enmarca en un sentido un poco más destructivo. Ello, como les mencionaba, quizás en algunas estructuras, algunas esferas justamente sociales. Lo importante y lo rescatable es de que ello no ayuda justamente a que la personalidad, la autoestima del entorno familiar justamente crezca, más bien al contrario. Esta autoestima vaya justamente decayendo y que influya de manera tan notable en el desarrollo de los hijos para que no puedan ellos de la misma forma saber comportarse en su desarrollo social, ¿no? Por ello es que también podemos observar que la familia democrática o compuesta, es decir, biparamental, se pueda ir presentando justamente en la estructura social dentro de nuestro país. ¿Y qué significa esto? De que ambos son responsables del mantenimiento económico del hogar, ¿no? Como les mencionaba, en algún momento el padre por un sentido patriarcal y la madre por su desarrollo profesional, pero al final a veces la madre asume por completo justamente esta responsabilidad. Ambos se ocupan de atender de quehaceres domésticos y la educación de los hijos, que ya estamos hablando de ese compartimento de roles, ¿no? Que debería ser el ideal, dejando de lado ese escenario machista, ese escenario donde la mujer solamente se desenvuelva en el ámbito doméstico, ¿no? Labores compartidas, el ejercicio de la autoridad de la misma manera, donde la comunicación está primando para tomar decisiones en la crianza justamente de los hijos, ¿no? Decisiones que son tomadas por consenso, como les mencionaba, en base a la comunicación, en base a la negociación, y donde ambos son protagonistas justamente del diálogo, ¿no? Relaciones sexuales donde tanto el varón como la mujer influyen más que todos los aspectos justamente valorativos como la libertad, la voluntariedad y justamente el amor en pareja, que es lo que más debe de influenciar justamente en el entorno familiar, ¿no? Asimismo, comprendamos que cuando estábamos desarrollando justamente el concepto de cultura y de enculturamiento, pues entendíamos que la familia se convierte en un ente fundamental en la transmisión justamente de estos aspectos. Entonces, la familia transmite justamente estos bagajes culturales, surge dentro de ello ante las relaciones sociales establecidas justamente por el hombre desde los primeros inicios de la civilización. Entonces hay una gran responsabilidad de la familia por formar y por desplegar todos estos vestigios culturales a las nuevas generaciones. Asimismo, hay algunos mitos sociales que se pueden ir viviendo, y sobre todo en nuestro país, en los cuales también son muy arraigados y se van desenvolviendo de la siguiente forma. Hay creencias y concepciones sumamente enraizados en nuestra cultura y en nuestra sociedad, donde todos participan, todos los miembros de la sociedad, ¿no? Y donde en algún momento quizás se puede evidenciar un problema de manera frecuente, como también no. Y todo esto ocurre en las clases sociales dispersas que puedan justamente verse en nuestra sociedad, ¿no? Es causado ya sea por enfermedades sociales, enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Asimismo, se pueden evidenciar situaciones de violencia en algunos aspectos familiares, ¿no? Estos mitos sociales que se van presentando, ¿no? Tenemos que generar un efecto de estudio que ayude justamente a
propiciar situaciones de enculturamiento, de soluciones a futuro para que los procesos sociales de las nuevas generaciones se vayan justamente mejorando, ¿no? Esta situación, como les pongo en la parte final, que se va practicando en nuestra sociedad donde mencionan, no más me pegas, más te quiero, no simple y llanamente debe de ser algo recurrente, ¿no? Debe de cambiarse, debe de generar ese proceso de transformación donde la educación social ayude directamente a que los comportamientos sean completamente distintos en las nuevas generaciones de hoy en día, ¿no? Por ende, es de que también se les invita a descargar justamente una lectura que va a ayudar de manera notoria a aclarar justamente todos estos conceptos dentro de la educación social y cómo hoy en día estos cambios y transformaciones que se van viviendo en los escenarios sociales, pues no deben de ya ser más nocivos justamente para la formación del niño. Y que más aún la familia como primera escuela en la formación educativa, pues le permita justamente desenvolverse dentro de la comunidad. Estimados amigos, entonces, nos estamos viendo para el desarrollo de la sesión número 4, donde ya vamos adelantando de que ello va a permitir conocer bastante de cómo la educación social va a desarrollar estrategias importantes en el proceso de formación de los educandos y cómo también este educador social que ya en el módulo 1 hemos ido conociendo se convierte en el protagonista y en el soporte para las familias en el desarrollo justamente de nuevos aspectos de desarrollo social y emocional, sobre todo para las nuevas generaciones. Agradecemos mucho su atención y que tengan muy buena tarde.